En nuestro espacio Estadística para principiantes, vamos a detectar los conceptos básicos de la estadística. Me presento. Soy Alicia López, magíster en Gestión Universitaria. Tengo 5 posgrados enfocados en la accesibilidad académica. Formo parte del grupo de investigación Alejandría, radicado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Oriento a tesistas en la línea de brecha digital y accesibilidad académica. Además, coordino proyectos de accesibilidad académica en Dar Diversidad y Accesibilidad en Red. En 4 palabras, aprendiz crónica, curiosa profesional. ¿Qué podrás hacer después de ver este vídeo? Reconocer conceptos básicos de la estadística como población, censo y muestra. Podrás reconocer variables, su tipo y su nivel de medición. Con estas herramientas podrás comprender la información estadística presente en una nota periodística. Supuestos. En este vídeo damos por sentado que ya conoces los conceptos básicos de estadística. Población, censo, muestra, unidad de análisis, variables, niveles de medición, estructura del dato, frecuencias, representaciones gráficas. Con este vídeo queremos ayudarte a verificar que los has comprendido. Juntos vamos a examinar un artículo para detectar los conceptos básicos. Magnífico censo de las protagonistas más queridas de Disney. No hay investigación sin proyecto. Sin curiosidad no hay investigación. Pero si no contamos con un proyecto de investigación, probablemente no lleguemos a buen puerto. Es necesario tener un buen diseño de investigación para responder a una pregunta de investigación. Al definir las variables debemos delimitarlas con la mayor claridad y precisión. Por ejemplo, ¿son princesas o heroínas? Respecto del alcance de la investigación, ¿abarca a toda la población, censo, o solo a una parte, muestra? Los patrones emergentes nos ayudan a detectar lo que nos interesa relevar. Y a partir de ahí, comenzar a construir las variables, establecer su naturaleza, cualitativas o cuantitativas, y su nivel de medición, nominales, ordinales, intervalares o continuas. La definición de las variables es el final del proceso de operacionalización de las variables, contar con una estructura que nos facilita recolectar y analizar datos. Al definir cada variable cualitativa debemos asegurarnos que las categorías sean mutuamente excluyentes. Una unidad de análisis no puede pertenecer a por lo menos 2 categorías, y exhaustivas, incluye todas las posibles alternativas de variación en la variable. ¿Censo o muestra? De acuerdo con lo anterior, en la imagen se observa a 27 personajes del mundo Disney: Mérida, Lilo, Alicia, Wendy, Anna, Rapunzel, Elsa, Esmeralda, Jane, Blancanieves, Bella, Pocahontas, Jazmín, Mégara, Cenicienta, Ariel, Tiana, Aurora, Elena, Mulan y Kida. ¿Están presentes todas las protagonistas del mundo Disney? Es suficiente con que exista una por fuera de la lista para que sea una muestra. Por ejemplo, Baiana es la protagonista de Moana y no está en este conjunto. Por lo tanto, el conjunto de datos que vamos a analizar es una muestra. Esto nos lleva a definir el nivel de medición de una variable. Variables cualitativas. Las variables cualitativas, categóricas o de atributo, según la literatura, se refieren a un atributo común en la categoría. En el caso de nuestro ejemplo, la característica color de cabello permite organizar la información en 6 categorías: rubio, pelirrojo, moreno, trigueño y blanco. ¿Se cumplen los requisitos de exhaustividad y de exclusión mutua? Tal como se presenta la información en el cuadro, todas las princesas están en una y solo una categoría. Pero respecto de la exclusión mutua, podemos debatir: ¿Elsa es rubia o de cabello blanco? En este ejemplo, el investigador lo resolvió asignándole la categoría rubio. Pero otro podría haber considerado que su cabello es blanco. Por lo tanto, en el proceso de definición de variables no hay que perder de vista el objetivo del proyecto de investigación. Variables cuantitativas.
Las variables cuantitativas se refieren a atributos que se expresan mediante un número. Por ejemplo, la edad. Cuidado. No todo número es valor de una variable cuantitativa. Consideremos estos casos. ¿Tiene sentido para el análisis de datos calcular la calificación promedio de un grupo de estudiantes? Sí. ¿Tiene sentido para el análisis de datos calcular el promedio de los números telefónicos de una comunidad? No. Esto nos lleva a definir el nivel de medición de una variable. Niveles de medición. Los niveles de medición indican cuánta información podemos obtener de cada tipo de variable. Estos niveles o escalas de medición se definen por las operaciones aritméticas que pueden ser utilizadas en su manipulación. Los datos que se miden mediante una escala nominal son de naturaleza cualitativa. No hay jerarquía entre las categorías. En nuestro ejemplo, la variable color de ojos. Los datos que se miden mediante una escala ordinal también son de naturaleza cualitativa, pero se pueden ordenar o jerarquizar. Por ejemplo, el nivel educativo puede ser ordinal si la categoría estudios básicos incompletos es de menor jerarquía que estudios de grado completos. Los datos que se miden con una escala de intervalos corresponden a variables cuantitativas. Se pueden medir, pero el punto de partida de la escala es una convención. Los datos a nivel de intervalo pueden utilizarse en cálculos, pero no se puede hacer un tipo de comparación. 80 grados no es 4 veces más caliente que 20 grados, ni 80 grados Fahrenheit es 4 veces más caliente que 20 grados Fahrenheit. El cociente de 80 a 20, o de 4 a 1, no tiene sentido. Los datos que se miden con la escala de cociente se encargan del problema de las proporciones y ofrecen más información. Los datos de la escala de cociente son como los datos de la escala de intervalos, pero tienen un punto cero y se pueden calcular cocientes. Por ejemplo, ingresos familiares medios en una comunidad. Tips para establecer el nivel de medición. Para establecer el nivel de medición podemos hacernos preguntas que nos ayuden en la elección correcta. 1. ¿Es posible establecer una jerarquía en las categorías? Si la respuesta es sí, entonces se trata de una variable cualitativa ordinal. 2. El valor es un código, como el DNI o código postal. Si la respuesta es sí, entonces es una variable cualitativa nominal. 3. El 0 no indica ausencia de atributo, calificación o temperatura. Si la respuesta es sí, se trata de una variable cuantitativa de intervalo. 4. El 0 sí indica ausencia de atributo, cantidad de hijos o altura. Si la respuesta es sí, se trata de una variable cuantitativa de cociente. 5. Entre dos valores numéricos contiguos, existen infinitos otros. Si la respuesta es sí, es una variable cuantitativa continua, por ejemplo, altura. De lo contrario, es una variable cuantitativa discreta, por ejemplo, cantidad de hijos. Repaso, actividad 1. ¿Qué aprendimos sobre la definición de variables? ¿A qué pregunta correspondería la variable edad? ¿Cómo la formularían para que se asocie a una variable nominal? ¿Cómo la formularían para que se asocie a una variable ordinal? ¿Cómo la formularían para que se asocie a una variable discreta? Repaso, actividad 2. Hay estudios que muestran una relación entre el máximo nivel de estudio de la madre y el rendimiento académico de sus hijos en el nivel superior. ¿Qué variables definirían, con los debidos requisitos teóricos, para conocer mejor a los estudiantes de primera generación? Consideren universo de estudio. Si utilizarán unidades de análisis o unidades de observación, naturaleza de las variables y sus respectivos niveles de medición.